Se quiere más lo que se ha conquistado con más fatiga. Aristóteles. Porque esta es la historia de un proceso de conquista. La conquista de una idea que hemos perpetrado entre muchos. Es la historia de un edificio al borde del colapso que pasó de ser uno más entre tantos a presentarse como una oportunidad inexcusable de recuperación patrimonial. Proyecto, diseño, análisis, investigación, restauración y buena ejecución han permitido avanzar en un proceso aún por terminar, pero sin duda honesto y gratificante para todos aquellos que hemos tenido el honor de contribuir en su forja con nuestro grano de arena desde las más diversas ópticas. La Casa 7 y 8, conocida tradicionalmente como la Casa Toro Buiza, se encuentra dentro del patio de banderas en el sector occidental del recinto fundacional del Alcázar. Fue levantada tal y como hoy la vemos en 1874 sobre los restos del primitivo palacio islámico de dicha fortaleza en una parcela de aproximadamente 900 metros cuadrados. La abundante planimetría histórica de este sector demuestra cómo a lo largo de los siglos el primitivo palacio y su gran patio de crucero fue reorganizado y simplificado hasta el punto de hacerse irreconocible, pues se distribuía originalmente en un área hoy ocupada por 9 viviendas diferentes. El origen de nuestra intervención surge como respuesta a una inspección técnica de edificios que por normativa municipal era necesario realizar a los edificios que tenían más de 100 años. Se trataba de analizar su estado de conservación. Con motivo de una primera inspección, se apreciaron determinadas patologías, grietas en muros, pequeñas fisuras en falsos techos, humedades, que hacían necesaria e ineludible una operación arquitectónica. Nada hacía sospechar en estos momentos lo que una pequeña intervención técnica iba a deparar en el desarrollo posterior de ese edificio. Estamos situados en el año 2004. La vivienda está aún habitada. Las primeras visitas de inspección del equipo de arquitectos son incómodas, ya que son necesarias catas en los techos y paredes para analizar la estructura, lo que provoca molestias a los moradores que desde el principio insisten que se encuentra en óptimas condiciones. Aún se conserva la gran biblioteca de planta baja, las enormes galerías paralelas a la fachada, mobiliario, pinturas muy valiosas, etc. De inmediato se observa que bajo una primera apariencia de solidez y prestancia, con muebles, pinturas, biblioteca, etc., que hacen de la misma una de las casas más señoriales de la ciudad, se encuentra un edificio muy deteriorado por el paso del tiempo y con intervenciones recientes muy desafortunadas. Bajo los falsos techos de escayola se aprecian forjados de madera en mal estado, forjados metálicos en estado de ruina inminente, techos en peligro de derrumbe que hacen necesaria la adopción de medidas de seguridad muy considerables. Desmontados de forjados, castillete de escaleras, apuntalamientos muy importantes en escaleras que van haciendo a la vivienda cada vez menos habitable. Tras la adopción de todas estas medidas de seguridad y tras la muerte de la viuda de Toro, última inquilina, la vivienda queda deshabitada y abandonada, entrando en un proceso de deterioro muy acusado. En agosto de 2010 se produjo un hecho que iba a ser el detonante de la intervención que nos ocupa. Se produce el derrumbe de parte del ala derecha del inmueble, curiosamente construido por viguetas de hormigón de reciente construcción pero mal ejecutado. El derrumbe provoca el colapso de las plantas inferiores hasta romper parte de la bóveda del sótano. Esto hace que suenen las alarmas y la Gerencia Municipal de Urbanismo, junto con los propietarios del inmueble, patrimonio del Estado, acuerden que hay que intervenir en el edificio, al menos para consolidarlo estructuralmente. En julio de 2012 se encarga la realización de un proyecto de adecuación del edificio actual a edificio administrativo. Este momento es clave, pues se decide realizar el análisis arqueológico en paralelo a la redacción del proyecto con objeto de incorporar, si los hubiera, los hallazgos que pudieran aparecer tras el estudio del inmueble. A propuesta del arquitecto y tras la petición por parte de la dirección del Alcázar de que Patrimonio del Estado contara con su equipo de investigación, se procedió a iniciar el pertinente y obligatorio proceso arqueológico de apoyo a la rehabilitación del inmueble. Los estudios arqueológicos preventivos localizaron restos bajo el subsuelo de cimientos, arquerías y jardines que permitieron abordar con garantías la reconstrucción ideal del antiguo palacio, y lo más sorprendente fue que algunas de las estructuras originales más señaladas se localizaron in situ reutilizadas y amortizadas pero en pie: el antiguo alfarje, arcos geminados y sus decoraciones pictóricas, lienzos de muralla impecablemente conservados, cámaras de torres desconocidas.
La aproximación al edificio partió de la obtención de una hipótesis de partida que permitiera diseñar una estrategia coherente en tiempo, presupuestos y probables restauraciones. Yendo de lo general a lo particular, se obtuvieron conclusiones basadas en el análisis de los contactos murarios y la identificación de las técnicas constructivas de cada estructura, para lo cual se diseñó una estrategia de catas paramentales que dieron como fruto ya en la primera campaña una toma de conciencia del carácter medieval de sus estancias principales, así como la constatación de diferentes procesos de reforma que alteraron el formato original. Con semejante riqueza patrimonial rescatada y dada la importancia de este palacio en el Alcázar islámico, era lógico iniciar un proceso de recuperación, revaloración y difusión de lo que esta casa encerraba. Los trabajos acometidos respondieron desde el principio a esta filosofía. Tras la primera campaña de aproximación y con una hipótesis de partida bajo el brazo, se procedió a recomendar una campaña de estudios pormenorizados de carácter preventivo que pudiera poner sobre la mesa datos y conclusiones arqueológicas, esta vez ya de carácter científico, para lo cual se desarrollan dos tareas complementarias. Por un lado, un estudio estratigráfico y cronotipológico de los muros del edificio y por otro, una batería de sondeos en el subsuelo de carácter prospectivo, además de un sondeo estratigráfico que profundizó hasta los niveles romanos. Uno de los resultados principales de esta intervención fue la localización mediante las excavaciones de la secuencia de ocupación de este sector de la ciudad de Sevilla, consistente en una primera fase en la que destacaba la presencia a 6 metros de profundidad de un importante edificio industrial romano del siglo II después de Cristo, al que sigue una inundación catastrófica que produjo el abandono de la parte meridional de la Híspalis romana y una subida del nivel del terreno de 3 metros. Le sigue la construcción de un importante edificio visigodo al que pertenecen los restos de grandes sillares y dovelas que perduró hasta el siglo XI, momento en el que se detecta un urbanismo islámico cuya vida quedó truncada en el momento en el que se decidió construir el primitivo alcázar sobre sus ruinas. No obstante, el objetivo fundamental era el de certificar la existencia de un posible complejo palacial en momentos inmediatamente posteriores a la construcción del primitivo alcázar islámico. La clave nos la proporcionó el descubrimiento de un arco geminado enmascarado bajo uno de los muros de la casa. Dicho arco, idéntico y simétrico al que se encuentra visible en el inmueble número 2, nos permitió esbozar las trazas principales del palacio. Gracias a los análisis realizados, se pudo saber que el edificio con orientación norte-sur se organizaba mediante un gran patio rebajado ante una estancia principal y única en el lado norte, precedida de su correspondiente galería. El conjunto arquitectónico quedaría completado con los dos edificios situados en las actuales casas número 1 y 2 del patio de banderas, probablemente destinados a uso doméstico. La galería porticada que precede a la nave principal se apreciaría como un mirador sobre el jardín de crucero, compuesta como una secuencia de 5 calles delimitadas por pilares, siendo la central mayor que las laterales, con una compartimentación interna de 3 arcos dentro de cada una de las laterales. Al virtuosismo estético de la arquería hay que sumarle la solución técnica empleada para salvar el desnivel topográfico, ya que los pilares de los arcos apoyaban sobre un espeso muro de sillares que a modo de pantalla seccionaba el promontorio natural y aterrazaba el terreno, aportando una perspectiva mucho más elevada al edificio. El interior de la galería estaría construido por un espacio tripartito obtenido mediante 2 muros transversales con arcos germinados enmarcados por un alfiz cuya decoración pictórica se ha conservado tanto en la casa 7-8 como en la casa número 2. Se trata de motivos vegetales y geométricos con ricas policromías de tonos naranjas y rojizos, decorando toda su superficie, incluido el intradós, así como la inscripción islámica que enmarca el alfiz. El modelo de palacio resultante, pese a sus dimensiones, es aparentemente sencillo si lo comparamos con otras edificaciones palatinas islámicas. Una zona noble en alto dominando un gran patio rodeado probablemente por una tapia del que sobresale en volumen una única alberca. El esquema, reconocible desde el siglo X, es el habitual en un buen número de edificaciones urbanas en los siglos XI y XII en el sur del Al-Ándalus. Siendo, no obstante, bastante original, la disposición casi simétrica de las 2 viviendas situadas a las espaldas de la estancia principal y su interconexión. Probablemente el resultado de mayor interés extraído de las diferentes campañas arqueológicas ha sido la observación minuciosa a través del estudio estratigráfico de los muros del proceso de degradación y finalmente desaparición del palacio islámico, siendo sus hitos más importantes el terremoto de que en 1355 destruyó la parte occidental, así como la reducción drástica del espacio y separación en propiedades diferentes vividos durante los siglos XIX-XX.
El estudio arqueológico finalizó con la redacción de una serie de recomendaciones para su consideración por parte del arquitecto redactor del proyecto. Hay que poner de relieve en estos momentos el cambio de concepción del proyecto. Se ha pasado de rehabilitar una vivienda para uso administrativo a recuperar el edificio que alberga el salón del palacio más antiguo del Alcázar. De un edificio administrativo, hemos pasado a la recuperación de un edificio histórico todavía ocultando gran parte de su historia. En octubre de 2014, se encarga el proyecto de ejecución de la consolidación estructural del edificio, teniendo en cuenta las propuestas de conservación derivadas del análisis arqueológico realizado. Dado que aún no hay un uso específico para una administración en particular, ni tampoco un programa detallado, se opta por desarrollar un proyecto muy abierto, sin compartimentaciones, dejando las naves que conforman el edificio lo más abiertas posibles y atendiendo a las recomendaciones del estudio arqueológico previo. Así, en la muralla islámica se propone su recuperación y puesta en valor, dejándola libre de edificación prácticamente en todo su desarrollo, respetando el hueco ocupado primitivamente por la muralla e invadido por la escalera que en las obras de la casa de 1874 ahuecaron la muralla mediante la ejecución de gran arco de descarga. Es un reto complicado desde el punto de vista técnico que justificó el cambio de sentido de carga de alguna crujía, liberando la muralla en casi todo su desarrollo. En la Torre del León se libera todo el cuerpo adosado de lavadero y castillete de escalera, eliminando el acceso a cubierta por esta zona y proponiendo un lucernario que hiciera visible la misma desde las plantas inferiores mediante la incorporación de un foco de luz, propuesta mucho más ligera que no tocaba el espacio de la muralla, sino en un pequeño balcón al interior de la torre hueca. En los parámetros interiores se propone su consolidación y restauración, dejando visible la máxima superficie de parámetros de tapial. Se propone la incorporación bajo el pavimento del edificio de los restos islámicos del subsuelo una vez consolidado. Igualmente se propone la consolidación de la bífora y la recuperación de la sala principal del palacio mediante la eliminación del forjado intermedio, estudio y consolidación del artesonado de cubierta. Con anterioridad al inicio de la obra, como parte de la intervención arqueológica preventiva, se procedió a la consolidación de la decoración pictórica del arco geminado recién descubierto. Era esta una operación necesaria tanto para atraer la atención de la propiedad sobre la riqueza patrimonial oculta en la vivienda, como para poder interpretar arqueológicamente el significado, cronología y estudiar los parámetros históricos de la decoración a la par que se estudiaba la posible homogeneidad respecto del arco conservado en la casa número 2. El equipo de investigación propuso su consolidación urgente, operación materializada durante el año 2014. Durante dicho proceso se encargaron estudios destinados a la mejor comprensión del hallazgo, destacando el análisis radiocarbónico y termoluminiscente por parte del Centro Nacional de Aceleradores y del Departamento de Física de la Universidad de La Coruña, así como el análisis de los revestimientos a cargo de la Universidad de Granada, junto a estudios estilísticos encargados a la Universidad de Zaragoza. Los resultados demostraron que el doble arco había sido construido a finales del siglo XI, si bien la decoración pictórica había sufrido alteraciones en las que destacaban la cristalización del elemento de raigambre taifa durante el período castellano. Tomamos conciencia en este momento de la falta de decoraciones pictóricas conservadas de este periodo, lo que hacía aún más imperioso su rescate. Por contra, la cantidad de paralelos similares en época mudéjar nos hizo dudar durante mucho tiempo sobre una posible reconstrucción del motivo en este momento. En el rescate de la decoración pictórica fue necesario desmontar el tabique trasero y asegurar los arcos bajo cerchas metálicas. Asimismo, se desmontó parte del forjado anexo al lado superior del alfiz para facilitar su tratamiento. La decoración pictórica se encontraba cubierta por gruesas capas de yeso, por lo que fue necesario ir retirándolas quirúrgicamente. Estos trabajos se alteraron con la fijación de las pinturas y la consolidación por inyección de los morteros originales subyacentes. Las grietas y oquedades fueron selladas, y las grandes lagunas reconstruidas sin entrar en restituciones cromáticas. Los revestimientos sin policromar de la parte trasera y las mochetas de los arcos también se consolidaron. Terminada la actuación de urgencia, se acometió la consolidación interna de los arcos desde la parte superior del conjunto, inyectando en una secuencia de 20 orificios profundos un consolidante natural e inorgánico. El conjunto fue protegido para evitar daños durante los trabajos de consolidación estructural del inmueble. Las obras se han desarrollado desde julio de 2016 a abril de 2018.
Todo el proceso de restauración del edificio y como se ha venido descubriendo a lo largo de la intervención, podemos destacar como hecho más relevante la confirmación de la existencia en la tercera crujía del inmueble de los restos del palacio más antiguo del recinto primitivo del Alcázar, datado de finales del siglo XI. Esta evidencia nos ha hecho insistir durante todo el desarrollo del proyecto en la necesidad de unificar en un futuro próximo la sala principal del palacio, así como las dos alcobas anexas, recuperando en una de ellas su forma original, la cúpula existente en la casa número 2, y recreando de forma virtual la ya desaparecida. Para ello se ha respetado el espacio necesario mediante la elevación del nuevo forjado. Se ha eliminado el forjado intermedio de la sala y, lo más importante, se ha colocado el alfarje y sus canes como estaban dispuestos en el siglo XI. Por último, se plantea la unificación de la cubierta inclinada de tejas con la de la casa número 2, hecho que actualmente no es realizable, pero esperamos que lo sea en un futuro próximo, ya que la recuperación de este espacio es clave para el entendimiento del origen del Alcázar. En definitiva, el respeto y cuidado con los valores patrimoniales ha sido esencial, y a día de hoy, a pesar de que aún faltan importantes pasos que dar, puede asegurarse que Patrimonio del Estado ha realizado una consolidación coherente a la par que valiente, efectuando por un lado las tareas lógicas para evitar su deterioro y por otro anticipándose a una futura y deseable terminación en la que el valor histórico recuperado sea determinante en su función y uso.